anciano, no siempre son los años dorados que dice la propaganda. Sobre todo los mails que nos llegan de los bancos y los carteles que uno ve, disfrute sus años dorados. ¿Cómo sabe uno que se está poniendo viejo? Alguien dijo lo siguiente: casi todo duele y lo que no duele ya no sirve. En la libreta de direcciones, todos los nombres comienzan con doctor. Uno trata de alisar las medias, subirlas, cuando se da cuenta que no las tiene puestas. La cabeza se pone gris, después blanca, se debilitan las fuerzas. Ahora, yo le estoy hablando a mi iglesia. ¿Es posible que como iglesia nos estemos llenando de canas y no nos demos cuenta? Quizá como iglesia somos lentos en advertir esta posibilidad. Más de una vez nos hemos preguntado: ¿cuánto falta para la venida de Cristo? ¿Cuánto falta? ¿Hasta cuándo vamos a estar diciendo que su venida está a las puertas? ¿Por qué estamos aquí todavía? ¿Será que la conclusión final del plan de Dios depende de nosotros? Y no estoy pensando en la iglesia como una institución, como un movimiento gigante, impersonal. La iglesia está formada por individuos y por lo tanto, cuando me refiero a la iglesia, estamos hablando de nosotros mismos. En el libro Testimonios, tomo 5, página 160, Elena de White escribió: Satanás nos pone trampas, tan ciertamente como se las puso a los hijos de Israel. Estamos repitiendo la historia de este pueblo. Y San Pablo, en 1 de Corintios 1 al 11, hace una descripción del comienzo de este pueblo, pero en el versículo 11 dice precisamente que estas cosas fueron escritas, quedaron asentadas en las Sagradas Escrituras para nuestra advertencia a quienes han parado los fines de los siglos. Si bien es cierto, San Pablo le estaba hablando a los cristianos de sus días, también la advertencia es para nosotros, los que hemos llegado al final del mundo. Saben, queridos, Oseas tiene una descripción tremenda en el capítulo 7, versículo 9, dice: devoran extraños su fuerza y él no lo supo. Un caos le han cubierto y él no lo supo. Y él era el pueblo de Dios. El pueblo de Israel estaba envejeciendo y debilitándose. El pecado había agotado sus fuerzas, la fuerza espiritual y la fuerza nacional. Y saben que esto no es un cuadro muy alentador. Una nación que una vez fue fuerte y viril, ahora llena de canas, había perdido la fuerza política y la fuerza espiritual. ¿Qué provocaron las canas? ¿Qué fue lo que provocó que Israel se llene de canas? Yo tengo apuntados acá, les puedo asegurar que desde que Pablo me pidió que tomara este lugar,
he leído incansablemente. Y por lo menos anoté 5 cosas que ocurrieron en el pueblo de Israel, por lo cual encaneció. Primero, una asociación y una relación. Una asociación demasiado estrecha con los vecinos paganos y una relación muy estrecha con los que no conocían al Señor. Una de las principales razones de la apostasía de Israel fue que se mezcló con los paganos y se unió en matrimonio con ellos. El comentario bíblico adventista en el tomo 4, página 931, dice: la unión de los paganos con los paganos y la adopción de sus malos caminos, de sus costumbres, comenzaron el encanecimiento de Israel. Ya el profeta Jeremías había advertido en el capítulo 10, versículo 2, no aprendáis el camino de las naciones. Entonces, una asociación y una relación demasiado estrecha con el mundo. Segundo, la pérdida del primer amor. Israel había perdido el primer amor. La amistad con el mundo enturbió la percepción que Israel debía tener de la omnipotencia, de la majestad, del poder y de la gloria de Dios. Dios tenía que ser lo máximo, lo supremo para ellos. Sin embargo, los placeres y las costumbres paganas los confundieron en su obediencia y en su adoración. Repito, los placeres y las costumbres paganas los confundieron en su obediencia y en su adoración al Dios vivo. Tercera causa que se nota cuando uno estudia la historia de Israel: despreciaron a los profetas. Israel le dio la espalda a la palabra de Dios. Esa palabra era enviada por medio de los profetas y no quisieron escuchar las advertencias y los llamamientos de Moisés, de Elías, de Eliseo, de Amós, Isaías, Miqueas y otros tantos agentes inspirados por Dios. Segunda de Crónicas 20:20, ¿qué dice? Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto aceleró el envejecimiento de Israel y su rechazo final como pueblo de Dios. El rechazo a la voz del profeta. Cuarto punto: Israel perdió el sentido de misión. Miren, el Señor quería que su pueblo escogido fuera una lumbrera para el mundo. Él quería que evangelizara a todos sus vecinos. Hizo planes para que Abraham y sus descendientes llevaran el conocimiento de Dios a toda la tierra. Y dice algo hermoso en Génesis 12:3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por medio de su pueblo escogido, Dios quería que su mensaje de amor y lealtad se extendiera para que todas las naciones supieran de él. Solo un pueblo santo que refleje la santa ley de Dios, su carácter santo en su pueblo, puede ganar a los hombres y las mujeres
para un Dios santo. Y en lugar de ganar al mundo pagano para Dios, los paganos los habían ganado a ellos y los condujeron a la idolatría. Jeremías 15:19 dice: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Qué mensaje tan claro es este, hermanos? Quinto punto y último de este análisis: falta de reconocimiento de su verdadera condición ante Dios. Consideraban al Dios de Israel de la misma manera que los vecinos consideraban a Baal. Los ritos y la sensualidad de la gente que los rodeaba corrompieron su entendimiento y anestesiaron su pensamiento. Como los antepasados en los días de Noé, no entendieron que la destrucción vendría sobre ellos. Los antediluvianos e Israel compartieron el mismo engaño. No sintieron remordimiento de conciencia. Repito, 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que hablemos del encanecimiento del adventismo. Repasemos un poquito. Primer factor de que las canas cubrieron a Israel: una asociación demasiado estrecha con el mundo que los rodeaba. Segundo, pérdida del primer amor. Tercero, desprecio por el espíritu de profecía. Cuarto, pérdida de la visión de misión. Y quinto, falta de reconocimiento de la verdadera condición. ¿Dan estas señales un mensaje de advertencia para los adventistas de hoy? El apóstol San Juan escribió en 1 de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiero leer algo que me pareció muy fuerte, escrito por Elena de White hace muchos años. Testimonio, tomo 8, página 118. La línea de separación entre los mundanos y muchos profesos cristianos es casi imperceptible. Muchos que una vez fueron adventistas fervientes se están conformando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. En lugar de llevar al mundo a la obediencia a la ley de Dios, la Iglesia se está uniendo más y más estrechamente con el mundo en su transgresión. Diariamente la Iglesia se está convirtiendo al mundo. Hace mucho que Elena de White escribió esto. Y me pregunto, si estuviera hoy entre nosotros y viera lo que está aconteciendo en las iglesias y en las instituciones adventistas, ¿piensas que escribiría diferente? ¿Que diría otras cosas? ¿Tal vez algo más favorable? Segundo punto, pérdida del primer amor. Sigue diciendo Elena de White: es una solemne y terrible verdad que muchos que han sido celosos en la proclamación del mensaje del tercer ángel
se están volviendo descuidados e indiferentes. Apocalipsis 2:4, en la iglesia de Efeso, Dios hace una advertencia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muy bien podría esto aplicarse también a la iglesia de la Odisea. A veces descansamos en los laureles de la evangelización, ¿no? Leía en el informe que se reunieron más de 1000 hermanos, hubo unos cuantos bautismos, poco para lo que en realidad tendría que haber sido. Pero a veces nos llenamos de estas estadísticas y nos entusiasmamos tanto, ¿no? Miren Elena de White lo que dice. Testimonios, tomo 5, página 31 y 32. Si los números fueran una evidencia de éxito, Satanás podría pretender el predominio, porque en este mundo sus seguidores son claramente la mayoría. Es la virtud, la inteligencia, la piedad del pueblo que constituye nuestras iglesias, no su número, lo que debería causarnos gozo y gratitud. Tercera situación: la actitud hacia el espíritu de profecía. Apocalipsis 12:17 nos cuenta que Satanás se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la iglesia. ¿El resultado? Elena de White dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 55, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de la iglesia. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Yo creo que estamos viviendo en un momento en que tendríamos que pensar concienzudamente cuánta importancia le estamos dando nosotros hoy a los escritos de Elena de White. Forman parte de nuestra biblioteca y más aún, están abiertos esos libros a nuestra lectura. En forma sutil y no tan sutil, Satanás procura repetir lo que hizo con el pueblo de Israel: debilitar la confianza, estimular lazos más estrechos con el mundo, rebajando las normas. No sé, hermanos, si ustedes observan algo que personalmente quisiera no ver, por muchas razones. Yo tengo 70 años. Hace 68 que soy adventista. No digo que no hay que suavizar algunas cosas, que comprender, que entender. El mundo se está metiendo dentro de la iglesia, hermanos. Nos guste reconocerlo o no. Qué dolor. ¿Cómo lo ve Dios a esto? Que la confianza en Él esté menguando.
No hace mucho alguien me dijo: y Carmen, ¿qué querés? Para mi caso, la Biblia no tiene respuesta. Entonces yo hago lo que siento. Dice que Satanás está estimulando lazos más estrechos con el mundo, rebajando las normas y la pérdida del primer amor. Leía una estadística que me estremeció, hermanos. El 80% de las personas que abandonan la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconocen que los escritos del espíritu de profecía no formaban parte de su vida diaria. Otro punto, la pérdida del primer amor. Oseas 7:9 dice: canas lo han cubierto y él no lo supo. ¿Cómo se parece este mensaje a Apocalipsis 3:17? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin embargo, estamos diciendo: no somos tan malos, vamos avanzando bien. Miren las estadísticas. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 328. A pesar de todo, no entendemos. No nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Nunca hubo mayor necesidad de fieles advertencias y reproches que ahora. El Dios de Israel todavía vive y no nos dejará en nuestra condición tibia y perdida. Gracias, Dios mío. Job 14:7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. También forman parte de este mensaje a la Odisea estas otras preciosas palabras. Apocalipsis 3:20. Todos podríamos repetirlo de memoria, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El mensaje a la Odisea está lleno de ánimo. ¿Cuál es ese ánimo? Dice Elena de White en la Review and Herald del 28 de agosto de 1894. La iglesia apóstata puede todavía comprar el oro de la fe y del amor. Todavía puede tener el manto blanco de la justicia de Cristo para que la vergüenza de su desnudez no se vea. La pureza de corazón, la pureza de los motivos todavía puede caracterizar a los que están desanimados y están procurando servir a Dios y a Mamón. Todavía pueden lavar las ropas de su carácter y blanquearlos en la sangre del Cordero. Nuestro caso no es desesperado. Todavía hay tiempo para modernas María Magdalenas. Todavía hay tiempo para modernos ladrones clavados en la cruz. Todavía hay oportunidad.
porque Jesús hace todo posible. Por la gracia de Dios, queridos, no ayudaremos a transformar el encanecimiento del adventismo en un reverdecimiento lleno del poder del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios puede hacerse, por su Espíritu se hará. Tenemos una esperanza bendita, apoyémonos en ella. Que Dios nos bendiga.